Bienvenidos a todos y todas. Bienvenidos a su programa, Ahora sí con Fafi Fafico. Gracias por elegirnos y darnos este espacio en su tiempo. Para nosotros es un gustazo, de verdad, estar con ustedes. Como saben, nos encanta leer sus comentarios, así que búsquennos en redes como @ahora sí con Fafi Fafico o también @Fafa y Fafico RD. Y comenta, escríbenos, participa, porque si no participamos, si nos quedamos al margen, terminamos siendo espectadores de nuestro propio futuro. Y de eso nada. Aquí queremos participar junto a ustedes. Fafa, bienvenido a otro programa, el número 101 de Ahora sí con Fafi Fafico. Sobre todo por eso que estás diciendo. Nuestro interés es traducir el sentimiento y la necesidad de las personas por el futuro que ellos desean y que nosotros compartimos. Este es un espacio abierto precisamente para que pueda ser enriquecido por la opinión crítica de todos los que nos escuchan. Nosotros dos estamos abiertos a todas las sugerencias porque entendemos que el país no tiene arreglo en la medida en que alguna gente presumen que ellos encarnan la representación de todos. Lo que tiene que imponerse es la apertura para que recibiendo nosotros la diversidad de opiniones podamos intentar trabajar entonces, moviendo los interesados en la misma dirección. Y hablando de la misma dirección, hay alguien que dirigió el destino de este país. Un joven que con 15 años se fue a Europa y no regresó con una licenciatura, pero regresó con las ideas necesarias, las ideas potentes que nos llevaron a nosotros a la independencia. Estamos hablando de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, que hace unos días fue su aniversario, rememorando que nació un 26 de enero de 1813 aquí en Santo Domingo. Pero para entender a ese hombre hay que entender a esa época. Duarte llegó al mundo 12 años después de un evento que cambió nuestra historia para siempre. El 26 de enero, pero de 1801, nuestros vecinos tuvieron ahí que Toussaint Louverture invadió esta ciudad para recibir la capitulación de García y Moreno, quien terminaría saliendo de la isla pocos días después con los últimos soldados españoles. ¿Pero por qué le cuento esto? Porque Duarte no nace en una burbuja de paz. Él llega al mundo en una sociedad que conocía por experiencia propia el poder de un ejército haitiano que ya había asombrado el planeta derrotando a la tropa de Napoleón. Pero agrégale, no solo por lo que derrotó, sino por lo que encarnaba. Estaba luchando por la erradicación de la esclavitud y del sometimiento a los negros a la voluntad de todos los blancos que venían aquí. El mérito de esa época es que fue la primera manifestación popular en el Caribe luchando contra una opresión que era la esclavitud para plantear un tratamiento igualitario. Y Duarte nació ahí. Y en el fondo, aunque estamos compartiendo la isla con Haití, Duarte lo que captó fue precisamente esa esencia de la lucha. Cómo tú podías movilizar a tu pueblo para organizarlo como un ente autónomo, no sometido a nadie. Y yo creo que esa fue una de las repercusiones positivas del carácter antiesclavista de los haitianos. Y que se refleja después en la lucha de Duarte por hacernos a nosotros un conglomerado de país, no solamente como territorio, sino como la característica del ser dominicano. Pero para hablar de Duarte, lo vamos a dejar porque en par de semanas estaremos a uno de los más populares invitados, al historiador Suazo, historiador del Ministerio de Defensa, que vamos a hablar de esa figura y ustedes van a conocer detalles de la vida de Duarte que poca gente conoce y que nos llenan de orgullo y que nos deben de dar un futuro, una visión a un mejor país siguiendo ese ejemplo de Duarte. Pero bueno, caigamos ahora en los temas que nos estamos acercando. La semana pasada hablamos con Reina Echenique sobre la ley inmobiliaria. Ese fue tremendo programa porque hemos tenido una ley anterior que permitía, que alejaba a la gente de la inversión. Ahí desglosamos cómo esta ley regula el nuevo negocio inmobiliario, cómo va a regular las ventas, cómo se pagan las comisiones, cómo se hacen los alquileres, cómo tú demandas y puedes obtener que una gente salga de tu casa y no esperar 4 años. O sea, fue un programa muy importante. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa todavía más importante, que es
el motor, la vida de cualquier país, y es la energía. Y en ese sentido, el programa de hoy quiere traer, porque lo he oído muy poco comentar, el impacto que los nuevos descubrimientos en energía están produciendo en la dinámica de la vida humana. Aquí vamos a hablar de qué es la batería de sodio y por qué ese anuncio que se hizo en noviembre por la compañía más grande de baterías del mundo tendrá un impacto que todavía no podemos medirlo. Señores, quédense con nosotros que vamos a tener a un gran invitado nuestro. Es trabajador desde hace décadas en el tema de energía, ha sido asesor, ha trabajado, es profesor de la UAS, ha dirigido departamentos, es uno de los especialistas más grandes del país en este tema. Y con él queremos discutir estas novedades y qué impacto pueden tener estos avances tecnológicos en República Dominicana. Quédense con nosotros y pronto estaremos de nuevo con ustedes. Bueno, aquí estamos de vuelta. Lo primero es darle las gracias a José Luis Moreno San Juan, profesor de la UAS y también uno de los asesores para el país en estos temas durante diferentes etapas. Él ha trabajado este tema, o sea, de energía el señor Moreno sabe. Y también es participante del Grupo Pensamiento y Desarrollo, que es un grupo de investigación, de debate, que está formado por muchos profesores e intelectuales del país. Bienvenido, Jorge Luis, gracias por venir. Gracias por invitarme, siempre muy encantado de estar aquí. Lo malo para ti es que de una vez yo voy a empezar a tirarte. Perfecto. Te voy a empezar a tirar. Y entonces quiero hablar de que está mejorando. Se siente que hay una percepción en la ciudadanía de que ha mejorado el asunto de la electricidad. ¿Se está produciendo más energía? ¿Qué está pasando ahora mismo en este momento con la electricidad en redes? Bien, o sea, realmente lo que hay es un cambio de política pública en cuanto a al suministro de la energía eléctrica. Recordemos que antes se daban apagones financieros y eso se dejó de dar ya para el año 2020 y se ha seguido ese tema. O sea que la principal es el suministro de energía hasta donde se pueda. Y el límite lo ponen las redes hasta ahora. O sea, la generación ha habido algún que otro problema, pero por ejemplo en el año 2025 hubo problemas en el mes de agosto porque había una central que es Manzanillo Powerland que no entró a tiempo y entonces hubo un pequeño dificultad en ese mes, pero aún en el peor de los días de ese mes se dio menos cortes que en el mejor día del 2019. De los cortes financieros del 2019. Sí. Entonces, por eso es que la gente percibe que hay una mejoría. Ahora, no es parejo esa mejoría porque en el caso de este es donde más interrupciones hay muchos circuitos que son de los llamados tipo D, que tienen la característica de unas redes con bastantes dificultades que se han estado mejorando, pero todavía no están todas en buenas condiciones. Entonces ahí se producen mayores interrupciones, los que son tipo D, que son los que tienen pérdidas mayores al 40% y cobranzas menores al 60%. ¿Y tipo D, esos tienen una fuente de energía, esos no, que son tipo D, o son variados? No, los tipos D se clasifican por la cantidad el estado de las redes, o sea, los niveles de pérdida de energía. O sea, por eso se le pusieron los D, los que son los de mayor pérdida. Pero después en los otros circuitos, los A, los B y los C, pues hay una mejoría notable. Y más que nada en el de norte y el de sur, que hay muy pocas interrupciones, la mayor cantidad de interrupciones son en los de circuitos de este, pero se va en mejoría en eso. Una pregunta, en la receta dominicana de la energía, ¿cómo está comportada nuestra planta, nuestra distribución? Porque antes era carbón, salió ya, estuvimos contigo hablando de por qué fue Punta Catalina escogido carbón, porque era lo que había en ese momento. Lo que había en ese momento, no había otra. Pero ¿en qué consiste nuestra canasta ahora mismo en estos momentos? Realmente, fíjense que lo que ha aumentado mucho en porcentaje es las energías renovables, que ya están cerca de un 23% en términos de energía. Yo creo que esto es validísimo, 23%. Señores. 23% de la energía que se está produciendo en República Dominicana viene energía renovable. Ahora ya sí. Eso es un gran salto porque evidentemente... Pero explícanos en detalle eso. Bien, exacto. O sea, ha habido un gran auge de la energía fotovoltaica, sobre todo de energía fotovoltaica, alguna eólica
pero en mucho menor proporción. Y también se ha estado mejorando las hidros. O sea, de hecho, hay un plan de mejora de las hidros que nos va a dar unos 100 megavatios adicionales, nada más que en mejoras. O sea, usted me está hablando de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, sí. ¿Y cómo se va a lograr ese cambio de que hacerla más productiva? Mejoras en las Turbinas. máquinas, en las turbinas. También se ha estado eliminando, o sea, sacando los sedimentos de las embalses, y eso da mayor disponibilidad de agua, claro. Eso también se está trabajando con el tema del hidrobombeo. De hecho, va a haber uno para el 2028 de 250 megavatios, que será el primero. O sea, el hidrobombeo, esa es la técnica... Almacenar energía, almacenar en agua, energía potencial, para ser usada de noche. O sea, y usando como fuente fundamentalmente las renovables, el excedente ese que a veces hay de las renovables de día para poder hacer ese almacenamiento de energía. Y hay una presa nueva que es la de Wildwick, que va a ser unos 250 megavatios, pero esa posiblemente esté posterior al 2028. Pero hay hay una línea de sostenibilidad del sistema fuerte, entonces. Por eso, porque en el caso de las renovables, recordemos que el problema principal, sobre todo de la fotovoltaica, que es muy fluctuante, o sea, nosotros podemos ver una figura que yo traje, que es la número 10. ¿Podrían poner la figura número 10, Sí, por favor? que vemos un día soleado, un día medio nublado y un día muy nublado, cómo varía la producción. Y después tenemos un día medio nublado y un día nublado, y se ve que la cantidad de energía varía. En ese modelo, que es una planta pequeña de 3 kilovatios, produce 15 kilovatios hora en 13.6 kilovatios hora y 10.5 kilovatios hora. Entonces, del 2024 al 2025 fueron 1000 megavatios en fotovoltaica. Señores, en energía solar, captando la energía solar, aumentamos 1000 megavatios En un año. En un año. Así es. Y esto que esta explosión de renovables, ¿y qué pasa con las que funcionan con petróleo, Bien. con combustible? ¿Qué ha pasado con ese auge de las renovables? Entonces viene un problema, que es el tema de no tener almacenamiento, no podemos regular frecuencias, y entonces tenemos que hacer cortes de la energía fotovoltaica. Por eso es importante hacer énfasis ahora en el almacenamiento de energía para poder... Para no usar los pickers también. Exacto, para poder usar a plenitud toda esa generación fotovoltaica que hemos adicionado. Eso nada más que es en la parte de lo que es el sistema eléctrico interconectado, porque también están la producción de fotovoltaica de techos, que ya andamos cerca de 500 megavatios, 480 megavatios, adicional a eso. Ahí estamos viendo las figuras que mencionaba. Sí. Ya un día soleado, fíjese que una sólida, un día medio soleado y un día muy nublado. Entonces se ve que la producción cae bastante, pero también están las noches, o sea que en la noche no hay producción de fotovoltaica, y para usted poder suplir entonces de noche se hace falta al almacenamiento de energía. Para eso es que se piensa más en el hidrobombeo. El hidrobombeo es una forma de almacenar energía por agua, la energía potencial, para después reusarla. Bueno, ahí está la anterior, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, 3 días consecutivos, y resulta que en esos 3 días consecutivos lo que se ve que no se produce es en la noche, al principio del día y al final. Estamos ahí en ese esquema, se ve, y por eso la importancia del almacenamiento. ¿Qué es la fotovoltaica? Que es una pregunta que siempre se debe hacer la población. Bueno, eso se produce a través de unos módulos solares, que son realmente un sistema de semiconductores, semiconductor N y semiconductor P, que mediante la luz solar generan una cantidad de energía. Es decir, la materia prima ahí es la energía solar. El sol, básicamente el sol. Y bueno, la energía eólica en cierta forma también se deriva del sol, porque el viento viene también del calentamiento diurno y nocturno. Estamos diciendo el otro, sol y viento, como Exacto. fuente de la generación de energía. Sí. Y para nosotros el petróleo nuestro es el sol. El sol, ese es nuestro petróleo. Ahí queremos, porque ahora mismo que ya los combustibles fósiles pudiéramos ir cambiando de matriz, ¿no? Del combustible fósil, porque si usted me corrige, profesor,
yo estuve investigando sobre el tema y vi el asunto, por ejemplo, de los peakers, de Sí. estas plantas Baterías, eléctricas sí. que están listas para cuando la energía solar se cae. sí. Hay que prender una planta inmediatamente y eso es un gran consumo. Sí, pero fíjense lo importante de esto, que nosotros teníamos una matriz donde el 87% era térmica, 25. 87%. Pero ya estamos por debajo del 80, estamos en un 77 térmica. Porque tenemos la 23, Tenemos la el 23% Permíteme, renovable. repite, el 87% de... Era energía De la eléctrica matriz de energética la del país. térmica producida por combustibles fósiles, pero ya de ese 87 bajamos a un 77. O sea, ya tenemos un 23% que no se produce con combustibles fósiles y la meta es ir aumentando la participación de las renovables de una manera muy simple. O sea, en el 25 la meta era tener un 25, tuvimos un 23, estamos bien Estamos cerca. cerca. Para el 30, el 30%, para el 40, el 40%, y así hasta llegar a una mayoría de la energía producida por el sol. No es que vamos a tener 100% energía en base a fotovoltaica y eólica, pero sí vamos a ir aumentando el porcentaje y en la medida que aumentemos el porcentaje de esa energía fotovoltaica y eólica, tenemos que también ir aumentando lo que es la capacidad de almacenamiento de energía. Para la energía... Primero crearla y luego Sí, poder almacenarla. exacto, almacenar. Y de la primera, lo que estamos ahora mismo haciendo es tratar de instalar baterías eléctricas para almacenar energía y regular frecuencia. Esa es la primera meta. Pero después pasaremos a realmente suplir la energía de la noche y de la madrugada, con una parte de la que se almacenó a partir del sol. Bueno, esa gráfica que están mostrando ahora, que está ahí, lo que muestran son las diferentes formas de energía para garantizar la transición energética, dejar de usar los combustibles fósiles. ¿A qué tú te dices diferentes formas de energía? ¿A qué tú te refieres? Mira, Fafa. Energía fotovoltaica, la energía eólica, almacenamiento de energía en batería eléctrica, por gravedad, que es la parte que estamos viendo con el hidrobombeo, interconexiones, producir hidrógeno verde, reactores nucleares modulares pequeños, ¿verdad? Energía marina y biomasa. Esas son las que tenemos disponibles para hacer la transición en el caso dominicano. La fundamental es la fotovoltaica, después la eólica, por eso están puestas en ese orden, al almacenamiento de energía, que es para poder resolver el problema del uso masivo de la fotovoltaica y la eólica, y después las interconexiones. Tenemos pensado una interconexión con Florida, otra con Puerto Rico y otra con Colombia. Y otra con Colombia. O sea, que son en diferentes etapas, y eso que se está viendo ahí a la derecha es un cable submarino para transferir energía eléctrica a través del mar, o sea, por debajo del mar, y lo que se ve en el cuadro central son donde estarían llegando la energía que se llega en las subestaciones. Bueno, tenemos la hidro, la eólica, la fotovoltaica, y lo que vemos después son pequeños módulos de producción de energía nuclear también, en esos que están ahí. Lo increíble de la parte, de toda esta parte, es que nosotros, hay países que han tenido la suerte, como Costa Rica, de que prácticamente, Mucha hidro. que tienen agua, que eso parte del alma, y han tomado la energía que producen con el agua, señores, para crear hidrógeno. Y entonces con ese hidrógeno mover la flota de autobuses de ellos. O sea, ellos crean hidrógeno verde, además se dice verde porque no están consumiendo petróleo para producir ese hidrógeno. Nosotros no tenemos esa suerte, pero la tecnología se nos está acercando. Sí. Y por eso nosotros hemos dado un gran paso con el tema de las renovables, sin lugar a dudas. ¿No? Y ahora, en este próximo bloque, vamos a hablar de qué impacto están teniendo las nuevas baterías a nivel gigantesco para guardar la energía que producen las renovables y qué impacto puede tener eso sobre República Dominicana. Quédense con nosotros para el próximo bloque, que vamos a hablar de la primicia que trae el mayor productor de baterías del mundo y que dijo en noviembre que venía con una batería de sodio y se confirmó este mes con el anuncio de que empezó la fabricación de esas baterías. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en Ahora Sí y entramos de lleno en el terreno del día de hoy, que es hablar de una tecnología donde puede ayudar al futuro de este país. Es una frontera nueva de conocimiento. Yo quiero poner al día de que en noviembre pasado, en la compañía CATL, que es la compañía china
mayor, la compañía, no China, la compañía productora de batería más grande del mundo, que casualmente es de propiedad china, anuncia que van a hacer baterías de sodio. Señores, las baterías que usan los vehículos tienen sodio, ¿no? Hay la LFP, la NSAM, pero vienen con otras cosas, vienen con litio, con... Bueno, hasta ahora se ha usado el litio, de dos maneras, o sea, uno que es la de litio, que tiene un cátodo de cadmio níquel, y la de fosfato el FP no es fosfato, sí, litio fosfato, pero sí, son mezcladas entonces, usando componentes carísimos, ¿no? Sí, porque el litio es caro y también es bastante, la extracción es bastante contaminante para el medio ambiente, sin embargo el sodio está en donde quiera. Y lo que promete es una batería de un costo que se reduzca casi la cuarta parte del actual, que ya bajó bastante. En los últimos años bajó casi un 50% del costo de las baterías de litio, pero las que se están usando en los vehículos ahora es esa del cátodo de fosfato litio. Pero ahora ellos han conseguido, esta compañía china ha conseguido que una batería de sodio que se estima, muchos estiman que va a costar un 5% del valor que otras baterías tienen, un 5% producirlas. Eso significará que esa batería, perdón, ellos han logrado que la capacidad de energía que den esté al tanto o al mismo nivel que las otras que usan el ingrediente como el litio, que es 95% más caro. Sí, así Entonces, es. estamos hablando de que ya esa compañía empezó a producir la batería para los autos, pero ahí estamos hablando también de las baterías para el almacenamiento. Señores, quiero que sepan que esta compañía, en la explicación que dio científica, dice que no tienen ni siquiera que cambiar maquinaria, sino que la forma en que se imprimen por capas las otras baterías, la pueden reproducir con el sodio. O sea que vamos a tener una batería que es como 10 veces más duradera, a un costo 95% más barato. ¿Qué significaría tener baterías a estos costos que van bajando Bueno, para el país? evidentemente que el almacenamiento sería factible, muy factible. Ahora mismo el talón de Aquiles es justamente el almacenamiento por el costo, más que nada. Pero con este nuevo tipo de batería, pues evidentemente que vamos a tener ya un almacenamiento de energía a un precio muy competitivo y haría bastante posible que el que quiera se pueda hasta independizar del sistema interconectado. O sea, usted podría tener sistemas de producción de energía y almacenamiento en su casa, y con ese almacenamiento de energía poder garantizar tener energía 24 horas al día, todos los 7 días. Parecería algo futurista, Fafa, pero Fafa, yo he leído buscando el tema y te digo que la gente que habla del tema habla de ese futuro, de un futuro en el que tú en tu casa, tú no dependas de la línea eléctrica. Yo no sé cuál es el plan, pero los gobiernos tienen que empezar a pensar cómo va a ser esa fase de proyección. Pero eso nos remite a algo que yo quiero que me diga. Las fuentes generadoras de la energía. ¿Qué es la energía eólica? La energía eólica es la que se produce por el viento. Por el viento. ¿Y la que se produce por el sol? La fotovoltaica. Entonces, la que son recursos naturales, en esa medida que se puede aprovechar la fuerza natural de la naturaleza o los recursos de una reserva natural, tienen que ver con el costo general de la generación de energía. En función de la producción dominicana, ¿esos componentes cómo están? Bueno, o sea, evidentemente que, como les decía en algún momento, o sea, nuestro petróleo es el sol. Nuestro petróleo es el sol, ahí es que nosotros podemos producir, con la cantidad de sol que tenemos, casi toda la energía eléctrica que necesitamos. O sea, claro, necesitamos almacenamiento de energía porque no siempre tenemos el sol. Hay días de lluvia, a veces se meten una temporada de lluvia y entonces tenemos que tener almacenado energía para poder suplir. Y vamos a necesitar siempre alguna energía complementaria, que por eso hemos pensado en el futuro energía nuclear, o sea, y también las interconexiones con otros países para poder suplir en algún momento deficiencias en lo que es la generación en base a renovables. No se asusten cuando digan energía nuclear, porque ya esos proyectos gigantescos
ya no es así, ahora son unos mini reactores, ¿no? Se Sí, dicen. no son mini porque los otros eran grandes de máquina, ahora estamos hablando de 300 megavatios. 300 Y megavatios. también hay ¿Y la hasta instalación qué tiempo llevaría hasta una cosa de 300 bueno, megavatios? No, espérese, la energía nuclear para ser usada en un país requiere un proceso previo de preparación que dura aproximadamente 15 años. Entonces, ya después de ahí, pues, que se tiene todo armado, entonces ya se puede aumentar la capacidad de la energía Pero eso nuclear. de 15 años, ¿cómo uno lo explica? 15 años, bueno, hacerla, prepararlo funcionar, No, para- porque hay que crear una serie de organismos personal para el manejo de la energía primero nuclear. hacerlo técnico. Sí, y después viene ya el tema de lo que es la fabricación de la planta en sí, que demora de 5 a 8 años, dependiendo de la primera siempre es más complicada por la falta de experiencia, pero después es más sencillo. ¿Hay aquí en el país alguna fuente de creación de esa tecnología? No. De hecho, esa sería una tecnología que vendría prácticamente todo de fuera. En una primera etapa, incluso el entrenamiento del personal tendría que ser A través de esa sí, gente, ¿no? Sí. Pero no hay que tenerle miedo, por eso que tú decías, ya no son unos grandes reactores y tampoco hay un manejo de lo que son los desechos, que es muy controlado, está muy controlado. Y las interconexiones, que sería primero, es lo que nos garantiza que poder contar con una energía que nos provenga de otro país, que tenga mucha hidro o energía térmica barata y que nos pueda suplir energía para los periodos donde realmente se necesite por no haber suficiente sol o por no haber suficiente almacenamiento de energía. En la primera etapa siempre pensamos en la interconexión por eso, porque no había almacenamiento. Hemos estado teniendo algún tipo de dificultades con el tema de regulación de frecuencia y el almacenamiento de energía, que lo habíamos de alguna manera advertido, que se necesitaban tener cerca de 300 megavatios de almacenamiento de energía para el 2025. Ya para el 2026 son esos, más 200 más. Así que 500 megavatios sí. de almacenamiento, Sí, sí. para que el sistema esté Para seguro. que pueda estar seguro con lo que es la regulación de la frecuencia. Fíjese que tuvimos Esa es una reserva obligatoria. Sí, tuvimos un apagón general que se dio básicamente a un problema de almacenamiento de energía. Y la estabilidad del sistema se perdió por un evento que ocurrió en la subestación de San Pedro de Macorís 1, que arrastró el sistema entero en cascada hasta llegar a un blackout. O sea, un blackout que es un apagón general y volver a subir otra vez el sistema, que se hizo con bastante rapidez para la realidad de lo que ocurrió. Pero eso evidenció la falta del almacenamiento. Sí, sí. Pero el almacenamiento ahora con esto de sodio no es automático, no hemos empezado ni a construir la Sin embargo, batería. sí Eso tiene que ser es proyectos. sí El almacenamiento es la garantía de la seguridad Sí, en el servicio. exacto, el Y almacenamiento. ahí está, para cualquier evento adicional. Y pues, como le decía, como se va a reducir el costo una cuarta parte, ya de por sí eso hace rentable totalmente el tema del almacenamiento de energía a partir de la energía fotovoltaica. No, y lo bueno es, señores, que Tanto a nivel, a nivel de la red, en gran escala, como a nivel individual. la red individual, porque señores, ya hay gente que se ha tomado iniciativa por su propio pie, hay gente que están reciclando los autos solares Sí, para coger la la batería, batería. y llevársela para su casa, poner paneles solares y la Porque batería esa del carro eléctrico ya le cuando sirve. no sirve, que para el vehículo sí sirve para ser backup de una casa. Entonces imagínense, señores, que ahora todos esos vehículos que se están empezando a hacer con baterías de sodio, cuando llegue el momento de cambiar el vehículo, además porque la batería de sodio va a durar más que el carro, o sea, Sí. están hablando de que la batería de sodio va a durar 50 años y el carro duran 10. Bueno, si se acaso. garantiza para la vida útil del vehículo. De hecho, en muchas de las actuales baterías de litio, de fosfato, se garantizan para la vida útil del vehículo. ¿No? Y ahí hay una dinámica importante para el país, hay una oportunidad. Yo sé que en Santiago ya hay unos jóvenes que se han puesto a un carro viejo, a un carro antiguo, Convertirlo a eléctrico. Convertirlo a eléctrico. Hay unos kits que se traen casi todos de México, se producen en México y se traen para el tipo sedán, más o menos del tamaño de los Nissan,
Y para los Volkswagen, que hay muchos en México. Sí, también. muchísimo. Sí. Pero imagínense que tú tienes un carrito viejo, pero en vez de estar sufriendo porque tú tienes un BMW del año 98 y tú lo quieres conservar y tienes que bregar con la pieza todos los días, tienes tu Y tú le carrito quitas de el motor sueño. de combustión interna y le pones uno eléctrico. Recuérdense, señor, que un motor de combustión interna tiene miles de piezas. Y si está viejo, hay miles de posibilidades de que se dañe. Sí. La parte eléctrica tiene muy poquitas. Pero deténganse en lo que representa esa posibilidad de transformar la dinámica interna de la generación de energía o Sí. de lo otro. Es decir, el salto que representaría a nivel de la civilización nuestra y de la vida de hoy es inmenso. Mira, es fundamental. Ahora, en este país fue posible pensarlo. Sí, algunos temas sí los manejamos bastante bien, como el tema por ejemplo, el tema de los inversores, el tema de esas transformaciones tecnológicas, o sea, también las manejamos, de hecho, sin tener un plan, ya se está haciendo. Se está haciendo, O sin sea, tener una línea de sí, gobierno para exacto. eso. O sea, pero si se define una línea, se puede hacer muchísimo Pero la más. pregunta, ¿no existe una línea oficial desde el Estado para propiciar esa tendencia al desarrollo de la energía? Sí, Bueno, a ese tipo de energía, Lo que le Fafa, estamos específica. hablando es de las modificaciones de vehículos, de motores de combustión interna a eléctricos. En eso no ha habido una política oficial. Sí ha habido una en la parte de lo que es producción a partir de las renovables, porque por eso ya hemos llegado a un 23% de participación de las renovables en corto tiempo, o sea, 1.000 megavatios No, en un es una año. cosa brutal. Entonces, evidentemente que sí. Y bueno, quería mostrarles más o menos dos diapositivas. Una, la página 31, la diapositiva 31, o sea, que es cuáles son las proyecciones de la demanda que se han hecho de aquí al 2060. O sea, hay esa. 31. Sí. Y ustedes ven que, bueno, la demanda va a ir aumentando. De hecho, hemos tenido un incremento de la demanda mayor que lo que estaba proyectado ahí. O sea, fíjense que para el 2025 nosotros habíamos proyectado 3.600 megavatios y tuvimos un pico de 3.900. O sea, 300 megavatios más. O sea, fíjense que ahí después va a ir aumentando todos los años, porque eso no se va a detener, hasta llegar a más de 15.000 megavatios, que es muchísimo. 15.000 Hablando megavatios. 5 veces Sí. más que ahora. Entonces, en la misma medida, o sea, vamos a estar en la página, en la 33, vemos cómo va a estar los porcentajes de las energías ahí, en esa. Los fósiles, fíjense que vamos a ir reduciendo a cero, para el 2060 cero. Ya para el 2050 vamos a tener muy poco, de 12% de día de fósiles, en la noche un poco más, pero ya para el 2060 cero. Y si vamos entonces a tener muchas renovables, fíjense que las renovables va a estar a un 62% del día y en la noche un 39%. Claro, eso se logra a partir del almacenamiento de energía, indiscutiblemente. Y la hidro, fíjense que va a aumentar y vamos a tener mucho en la noche, que es la parte de lo que es hidrobombeo. La hidro es la generada por el agua. Sí, y las renovables. Sí, y las renovables es sol y viento, básicamente. Ah, las naturales. Sí, sí. Sol Y bueno, viento. tenemos un poquito de lo que es la parte de biomasa, o sea, pero es apenas 30 megavatios ahora y que eso no ha crecido tanto. Y tenemos una participación de la nuclear que ya al final, para el 2060, sería como un 20%. Y la interconexión, más o menos un 15% de la energía sería base a energía de otro país que provenga directamente por esos cables submarinos. Pero lo que tú expresas es que la generación de energía tiene que ser resultado de una visión estratégica Sí, de propiciar claro. su desarrollo. Y yo te quiero preguntar, ¿existe en el país, en nuestra sociedad, una visión que nos garantice que podemos crecer tomando en cuenta que vamos a aprovechar la diversidad de la fuente? Fíjese, sí estamos, por lo menos desde la UAS, hemos planteado esto, hemos discutido esto con las entidades que tienen que ver sobre todo la Comisión Nacional de Energía, y ellos tienen sus propios planes que van más o menos en la misma dirección. Tal vez en el caso de interconexión todavía más como diría, menos decididos. Pero sí, en líneas generales, vamos en esa línea. Vamos en esa línea, o sea, por eso la alta participación de las renovables. Profesor, una pregunta. Cuando hablábamos de la conversión de los coches,
pienso en que nosotros, por ejemplo, en Valladolid salen todos los días cientos de botes a la isla Saona, tirando diésel, ruido, contaminando todo el agua, todos los días del año. Eso es interesante, porque la isla Saona realmente se está abasteciendo a base de energía solar. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Complementar también todo lo que es la parte de transporte con botes que se muevan con energía solar, motores eléctricos, y eso está una tecnología perfectamente dominada. Canadá ya lo hace, sí. en la y por lo Cataratas del menos Niágara. que nosotros tenemos, en ese caso específico, eso es una zona que es ecoturística. Lo mismo va a ser Pedernales. Entonces, en Pedernales nosotros incluso lo que planteábamos es un tema todavía más allá, que todo fuese a base de renovables en Pedernales, el desarrollo, y un distrito térmico. Un distrito térmico simplemente es poder usar el gradiente de temperatura del agua del mar para nosotros poder enfriarlo, el aire en los hoteles. O sea, y para eso lo que se necesita es ponerse de acuerdo en usar una tecnología de lo que son sistemas de agua helada. Los chiles. Sí, en vez de tener chiles individuales en cada hotel, un centro, un distrito térmico donde se produzca todo el agua fría, que después cuando ya avance el proyecto, se puede entonces ir hacia lo que es el diferencial del gradiente térmico para usarlo en esa zona que es ecoturística. O sea, todo debería ser en base a renovables. Lo que tú dices, técnicamente existen todas las orientaciones verificables para generar energía. Seguro. Es decir, una política nacional de la energía tiene que cimentarse en aprovechar esa diversidad de fuentes. Así es. No en simplemente buscar quien te la facilite a ti, o tú conseguir a alguien que te transfiera. Incluso lo que nosotros hemos planteado es desarrollar una industria solar. A nivel local. Y tenemos bastante preparación en cuanto a la parte de los técnicos para hacer eso. O sea, nosotros aquí fabricamos inversores. Inversores, no, y generadores eléctricos, ya hay plantas. Y de muy buena calidad, no tienen que... Y yo te pregunto, una energía basada en el uso de la fuente solar es mucho más barata que la que pueda ser usando recursos naturales. Sobre todo que es un recurso que tenemos, o sea, mientras que no tenemos de los gratuito. Otros. Sí. Señores, y con esto nos acercamos al final del programa. Un programa que creo que ha salido muy optimista, porque en realidad lo que está pasando, inclusive yo no soy técnico, pero yo creo que las tablas que nos ha mostrado él, que el país podría llegar a conseguir eso que se ha planteado ahí mucho antes, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Yo siempre digo, nosotros para poder desarrollar el país se necesita ingeniería, desarrollar la ingeniería. Ningún país se desarrolla sin una ingeniería fuerte. O sea, y es por eso que hemos estado desde hace muchos años empujando lo que son las reformas de la carrera de ingeniería a nivel local para que permitir crear profesionales de clase mundial a nivel de ingenieros, por lo menos. Sí. Señores, y con eso hemos dejado a ustedes el día de hoy. Recuérdense que siempre estamos leyendo sus comentarios, escríbanos y díganos qué opinan del futuro energético de República Dominicana. Pero piensen en el problema que está planteado aquí. Es posible, a nivel de la tecnología, generar energía usando recursos naturales, es decir, pensando en la más barata y más efectiva. 100% de acuerdo. Señores, hasta la próxima.